Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Es un placer poder participar en el primer evento de IFX, la primera edición para Latinoamérica. En los próximos 40 minutos estaremos analizando la evolución fintech en México y Latinoamérica. Antes de avanzar, pues me gustaría presentar a los oradores, a los expertos en el tema. Tenemos a Miriam Corcio. Con más de 20 años de trayectoria en negocios e innovación, se ha desempeñado en roles como CEO de Clip y VP de gestión de clientes de desarrollo de productos American Express. Actualmente es la directora de Asuntos Externos de Clip y presidenta de la Asociación de Agregadores ASAMEP. Luego tenemos a Jimena Salgado, quien ha destacado por su contribución en Banjico y por diseñar y lanzar las estrategias de finanzas de consumo de Amazon México. Actualmente lidera los desarrollos de Moradita y Cuenta Nu en Nu México. Luego Sebastián de Lara se destaca con más de 15 años en el sector de política pública y tecnología. Ha ocupado posiciones claves en Banco Santander, Banorte y lideró los asuntos públicos en SoftBank México. Y adicionalmente fue CEO de SpaceSide Group. Actualmente se desempeña como CEO de la Asociación FinTech México. Y por último, Salvador Espinosa, quien cuenta con una larga experiencia en métodos de pago de productos de minoristas y monedas extranjeras, trabajando en Scotiabank y Asociación de Bancos de México. Actualmente es el CEO de Prosa. Antes de avanzar con las preguntas, quiero dar un poco de contexto del tema que vamos a conversar hoy. Empezando por escribir un poquito cómo está el ecosistema fintech en México. Hemos venido reflejando un crecimiento de casi el 20% desde el 2019. Son alrededor de 770 fintechs locales y con la presencia también de unas 217 fintechs extranjeras. Estamos hablando que el ecosistema fintech mexicano tiene casi unos 1.000 emprendimientos activos. A pesar de este crecimiento, aún nos enfrentamos a desafíos notorios. Uno de ellos es la de bancarización, con un 49% de la población adulta aún no cuenta con acceso bancario. Y el otro tema súper importante es el desafío al efectivo. El 66% de los pagos aún se hacen por este medio de pago. El 2024 presenta un escenario bastante optimista. Según el reporte de Radar Finovista que presenta, dice que el 44% de las fintechs activas, o sea, estas 1.000 fintechs en México, colocan sus productos a segmentos y personas, empresas subbancarizadas o no bancarizadas. En este panel, pues ya para comenzar, estaremos hablando de 3 puntos importantes. El primero es el panorama de fintech en México para el 2024, el rol de fintech en el desarrollo empresarial G-local, global local, y la dinámica entre bancos y fintech, la relación. Sin más preámbulos, pues al explorar de las fintechs en LATAM, iniciamos nuestra exploración con el corazón de la innovación o esas primeras fintech en México que fueron los agregadores. Conocemos que hay casi unos 5 millones de terminales de pagos en México, donde cerca del 75% son administrados por agregadores. Esta pregunta es para Miriam. ¿Cómo visualizas la evolución de la tecnología de pago en México para el 2024 y qué rol jugarán los agregadores en este panorama? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a IFX Expo y obviamente, Anderson, gracias por la pregunta. A ver, 2024 en México es un año de transición, ¿correcto? Estamos en periodo de elección presidencial, lo cual hace también que muchos de los reguladores que atienden este segmento van a cambiar, algunos de ellos. Hay varios elementos que van a suceder este año que es importante considerar, tanto regulatorios como tecnológicos. En la parte regulatoria, como algunos de ustedes saben, la Autoridad de Competencia en México emitió un dictamen que indica que es necesario hacer cambios en la regulación en México para tener condiciones de competencia efectiva que fomente más el crecimiento de la red. El crecimiento que tú mencionas, ¿no? Hemos crecido de 500,000 de terminales hace 2014 a cerca de 5 millones y de las cuales el 75% son de agregadores. Parece que es un crecimiento espectacular, pero tú decías, la 66% de penetración de pagos electrónicos en Latinoamérica, en efectivo en Latinoamérica, en México es 75% de penetración de efectivo y solo un 25% de penetración de pagos electrónicos. Hay cerca de 7 millones de comercios en México que solo aceptan efectivo. Es decir, todavía nos falta mucho por hacer.
y para eso es indispensable que se generen las condiciones correctas de competencia. Entonces, ¿qué esperamos? Primero, que Banxico y la Comisión actúen en consecuencia a las recomendaciones de COFECE. Segundo, la Secretaría de Hacienda, a través de la UVA, ha estado trabajando en el grupo de innovación financiera, donde se están diseñando propuestas de política pública a entregar al siguiente gobierno para darle continuidad a estos trabajos. ¿Va a pasar este año? No, pero lo que sí puede pasar este año es la entrega de esas propuestas para que los nuevos autoridades den continuidad a estos trabajos. Tercero, el USTR acaba de emitir su nuevo reporte de temas de competencia alrededor del Tratado de Libre Comercio en México y también hace mención alrededor del tema de pagos y la importancia de trabajar en ese tema. Entonces, estos tres empujes esperamos que sean en pro de que se den los cambios necesarios para que en el futuro cercano y lejano se den los cambios necesarios para impulsar la innovación. Y otros temas que son sumamente relevantes y que el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que eran prioridad para la banca y que impulsan al sistema es hacer de este año el año de pagos sin contacto. México solo tiene un 5% de penetración de pagos sin contacto cuando Guatemala tiene 75%. Tener esa tecnología nos permite habilitar de forma más eficiente a los pequeños comercios y hacer más fácil la transaccionalidad. Entonces, eso en el momento que se empuje en el sistema bancario, también los agregadores estamos listos para adoptarlo sin ningún problema, así como PIN Online, que es la tecnología que facilita que estas transacciones sin contacto puedan ser de montos más elevados y no de montos limitados. En ambos esquemas, los agregadores estamos listos para impulsarlo. Perfecto. Gracias, Miriam. Seguir hablando del entorno regulatorio, me gustaría dar la palabra a Sebastián, porque obviamente el entorno regulatorio puede respaldar o desafiar este dinamismo que todos estamos buscando, ese del sector fintech. Sebastián, dada tu experiencia en políticas públicas, ¿qué cambios regulatorios predices que impactarán más a las fintech en México para el 2024? Muchas gracias, Henderson, y me da mucho gusto estar aquí con Jimena, con Salvador y por supuesto mi querida Miriam. Mira, como bien dice Miriam, es un año de cambio en México. Es un año donde no prevemos muchos cambios regulatorios, pero sí dejar las bases para que el siguiente sexenio sea un sexenio de mucho cambio regulatorio positivo hacia fintech. Entonces, un poco lo que estamos viendo es, tenemos una ley fintech que entró en vigor hace 6 años, que hay que modernizar, hay que actualizar, tenemos que abrirla. Por ejemplo, se establecen las instituciones de fondos de pagos electrónicos, las IFPES, que ya nos dimos cuenta que son entidades que requieren ampliar sus negocios, que requieren quizás no solo captar, pero ser intermediarios, que puedan dar crédito, que puedan generar diferentes productos. Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando pues, estos últimos años. Yo diría que nos tardamos mucho o nos costó mucho trabajo que nos tomaran en cuenta para temas regulatorios. Esto ya cambió. Como también dice Miriam, se generó el grupo de innovación financiera que lo establece la ley FinTech y en este grupo estamos trabajando diferentes asociaciones como lo es ASAMEP, como lo es FinTech México, como lo es muchas otras, para tratar de ampliar la visión de los reguladores y que conozcan mucho más el sector fintech y de qué se trata y cómo se puede ampliar. Una de las cosas que estamos viendo es pues, algunas empresas se vuelven IFPES y rápidamente tratan de migrar a otro esquema regulatorio que no tiene realmente nada que ver con digital, que son esquemas regulatorios que se establecieron en el pasado, como es el caso de Sofipos, para poder justo dar crédito y que haya una relación mucho más directa, que puedan dar rendimiento, muchos otros productos como los están haciendo en Nu, por ejemplo, y que ya el nivel regulatorio de estas entidades pues quedan muy chicas. Entonces ya nos quedó chica la ley FinTech, tenemos que hacerla muchísimo más grande, ya creció, ya nos dimos cuenta hasta dónde llega y a la vez hay temas pendientes, por supuesto, dentro de la ley.
hay temas pendientes regulatorios, quizás pudieran salir algunos temas de regulación secundaria de aquí a octubre, pero yo coincido con Miriam, es un año de cambios. Yo creo que realmente vamos a ver esa fuerza hacia finales de este año y el 2025, donde ya nuestro trabajo va a empezar a rendir frutos. Perfecto. Gracias, Sebastián. Ahora, llegando a un tema un poco más práctico y teniendo la oportunidad que Salvador está acá y ese papel importante que juega Prosa, la pregunta para ti, Salvador, es, considerando el rol de Prosa en el procesamiento de transacciones para la mayoría de los bancos en México y ese manejo de un gran volumen de transacciones, ¿qué desafíos y oportunidades ves para Prosa en mantener y mejorar esos estándares de seguridad en el panorama fintech, que es de muy rápida evolución? Claro. Bueno, gracias, Anderson, y gracias por la invitación. A ver, desafíos definitivamente hay muchos, ¿no? Apenas ayer estaba viendo un reporte, y lo ha dicho varias veces, del Fondo Monetario Internacional, mencionando que la industria, digamos, que tiene la más alta vulnerabilidad a nivel global es justamente la industria financiera en temas de ciberseguridad, ¿no? Que 1 de cada 5 ataques a nivel global son justo en industria financiera. Entonces, particularmente en Latinoamérica hemos visto crecimientos de 20%, 25% en los ciberataques que estamos observando. Entonces, definitivamente tenemos que estar súper alertas. No solo es un tema de la cantidad de ataques, sino que son ataques con malware novedoso del que no había registro previo. Entonces, yo creo que desafíos, pues tenemos desafíos en términos de cómo se manejan las inversiones en términos de ciberseguridad. Muchas veces no es un tema de cuántos millones de dólares se le invierte o cientos de millones de pesos se le invierte, sino de no necesariamente tener los últimos juguetes, ¿no? Sino que realmente sea un plan orquestado y sincronizado. Por lo menos es lo que nosotros buscamos asesorar a nuestros clientes. Muchas veces pues está el típico cliente que a lo mejor se compró las llantas del Ferrari y la carrocería del Lamborghini y a lo mejor ni siquiera se hablan entre esos componentes, o a lo mejor es un camino de terracería que no lo vas a resolver con esos, así sea lo último en tecnología. Entonces, ese es un desafío. El otro, en México particularmente y a nivel de Latinoamérica tenemos todavía falta de talentos. Hay un gap entre oferta y demanda de gente que sabe, no digamos, capabilities, sino de capacidad, o sea, de la cantidad de personas que saben del tema. Entonces, ese es un desafío que estamos viendo. Estamos pues muy de cerca con universidades buscando que se incremente la cantidad de profesionales que se dedican al tema y que saben. Y otro es, que yo te diría muy importante, es el tema de educación. Es un tema también de conciencia en general, o sea, todavía tendemos a no socializar cuando tenemos alguna institución, algún evento, algún ataque, más bien tendemos a esconderlo, no a abrirlo como para que todos aprendamos. Entonces todavía nos falta ahí en el tema de educación de manera importante también avanzar. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría ver un tema un poco más relacionado a producto. Lo que hemos trabajado en producto siempre, bueno, tratamos de entender hacia dónde van los consumidores, ¿no? Las expectativas de los consumidores, que son esas expectativas que nos impulsan a nosotros al desarrollo de nuevos servicios fintech. Jimena, me gustaría examinar cómo las crecientes demandas de los consumidores en LATAM influyen en ese futuro de los servicios fintech. Entonces, bajo tu consideración, ¿cómo afectarán las expectativas de los clientes en Latinoamérica a ese desarrollo de nuevos servicios fintech para el 2024? Muchas gracias por la pregunta, Anderson, y creo que tú ya lo dijiste, ¿no? Es la creciente demanda. Si algo sabemos que va a pasar es que los clientes tienen una maravillosa capacidad de siempre pedirte más, nunca estar 100% satisfechos. Y bueno, para 2024, como bien lo mencionan, ya estamos en este año, es un año de transición, pero creo que a largo plazo pues podemos esperar que conforme las generaciones más antiguas se van acostumbrando al uso de servicios fintech, lo empiezan a ver como algo ya ubicuo, conforme las generaciones más jóvenes, como la generación Z, empiezan a utilizar los servicios que ofrecen las fintechs,
pues vamos a ver no solo una mayor demanda de estos servicios y productos, sino también una mayor exigencia en el nivel en la demanda, en el sentido de mayor personalización y mayor innovación. Y sobre todo mayor innovación de manera rápida, de mayor inmediatez en esta personalización y diferenciación. Lo que antes era un diferenciador o una funcionalidad innovadora, se va a volver un commodity o ya se está volviendo un commodity, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con clientes que, conforme lo mencionaba Salvador, ¿no? Conforme ellos mismos se van educando en el uso de los servicios fintechs, los van entendiendo mejor, te van pidiendo más, van pidiendo que no solo entiendas sus patrones de uso y consumo, sino que también tú te adaptes a esas necesidades y a sus preferencias. Entonces, creo que del lado de las fintechs esto nos va a obligar primero a poder aprovechar al máximo o tomar ventaja, la mayor ventaja posible de lo que es la inteligencia artificial, hacer uso de Advanced Analytics lo más posible, no nada más para analizar el comportamiento, sino también para poder adaptarnos más rápido. Y esto se va a traducir en mayor inversión o una necesidad de mayor inversión por parte de las fintechs en su infraestructura digital, como ya lo mencionaba Salvador, en mejoras en nuestras medidas de seguridad, porque conforme se van moviendo y se van personalizando los patrones, también las medidas de ciberseguridad tienen que ir cambiando. Y finalmente, en mayor innovación en las soluciones de pago que les estamos dando, ¿no? Como mencionaba Miriam, mayor innovación en soluciones de pago que ya nacen hechas a la medida para usuarios que son mobile first, para usuarios que son digital first. Gracias, Jimena. Es notorio destacar que el ecosistema fintech está transformando radicalmente no solo cómo se ofrece el servicio financiero, sino también cómo facilita el acceso a que esos comercios pues, vayan más de las barreras locales y empiecen a participar en la economía mundial. Me gustaría empezar con una pregunta para Sebastián, que se habla de una actualización fintech, se habla de una actualización de la ley fintech en México. ¿Cuál es el estado actual de esa ley y por qué la urgencia de una actualización 2.0? Te diría que no es urgencia, lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo, o sea, 6 años en el sector tecnológico es, pues, décadas, ¿no? Entonces, no es un tema de que lo estamos haciendo con urgencia, más bien es porque es lo que necesita el sector. El sector ha crecido mucho en el aspecto de que hace 10 años había muchas menos fintech, había muchos menos servicios financieros digitales, las personas todavía tenían que ir a los bancos, a los que nos tocó tener que ir constantemente al banco, sabemos que es casi peor que ir al dentista. Entonces, este cambio drástico que hubo, que en buena parte yo creo que impulsó la ley, porque a veces también la ley, la regulación puede impulsar innovación y eso es algo positivo, pero pues en esa época se diseñó pensando en cómo eran los modelos de negocio de entonces. Se pensaba mucho en torno a e-wallets, por ejemplo, de ahí vienen las IFPES. Se pensaba mucho en el futuro del crowdfunding, entonces establecen IFCs. Se tenía también previsto el tema de Open Finance, que también está pendiente en términos de regulación secundaria. Entonces, ese era como el entorno que se conocía en 2016, 2017, cuando se estaba trabajando la ley, pues eso ya cambió. Entonces, pues sin duda la tecnología rebasa a la regulación y a las leyes constantemente. Entonces, pues tenemos que jugar a tratar de alcanzarla poco a poco lo más posible y ahorita ya toca hacer un avance drástico y por eso es lo que vamos a buscar durante, ahora sí que los próximos 6 años, espero no nos tardemos los 6 años, pero tratar de buscar una forma en la que ya se pueda abrir esto y adaptarla a cómo ya es el sector fintech en este país. Muchísimas gracias. Para seguir hablando de esas barreras que
que la fintech apoya a los comercios, siempre es bueno poder hablar de ejemplos, ¿no? Y aquí le doy la palabra a Miriam. Me gustaría que pudieses compartir un par de ejemplos de cómo la fintech han permitido ese éxito de empresas locales vayan a competir también a nivel global. Pues bueno, específicamente en el mundo de los agregadores, que por cierto los agregadores fuimos las primeras fintechs antes de que existiera el término fintech, ¿no? Proveemos servicios financieros a través del uso de tecnologías y digital. La ventaja de las fintechs es la capacidad de desarrollar tecnología y soluciones rápido y a la medida, de forma eficiente y efectiva, y por eso la importancia de la regulación vaya a la velocidad de la tecnología. Entonces, los agregadores crecieron haciendo eso. Entonces, tenemos ejemplos que todo el mundo conoce, por ejemplo, Mercado Pago con Mercado Libre. Ya está por toda la región. Y gracias a ello, a su combinación del marketplace, pero también las soluciones fintech, hoy en día tienen comercios que pueden estar vendiendo en México sus productos desde Argentina o viceversa, en una plataforma segura, homogénea, confiable, con servicio a clientes. Ese es un claro ejemplo. Otro ejemplo de agregadores, y también los agregadores han creado soluciones, algunos que son genéricos para todo tipo de comercios como Clip, o algunos que son bastante segmentados para necesidades puntuales. Y entonces tenemos los agregadores que son para pagos cross-border. Y no sé si ustedes los conozcan, pero gracias a este tipo de agregadores tenemos empresas chinas vendiendo productos en México de una forma efectiva y rápida. Que facilitan el pago a comercios extranjeros desde México en pesos y que ellos faciliten la entrada. Oye, Miriam, ¿eso trae algunos riesgos? Sí, claro. Hay algunos riesgos de que algunos comercios se pasen de listos y entonces quieran aprovechar las facilidades de un agregador para hacer actos incorrectos. Pero también lo que tienen las fintechs y los agregadores es que gracias al uso de la tecnología y gracias al uso de datos innovadores y diferentes, podemos habilitar sistemas de prevención de fraude mucho más efectivos que antes. Y es algo que estamos incorporando, es decir, no solamente basarnos en los típicos datos que siempre se utilizaban, sino utilizar datos sobre geolocalización, dispositivo, patrones transaccionales, datos adicionales que nos ayudan a detectar de forma más eficiente y rápida que algo está fuera de lo normal y podemos detener no solamente la transaccionalidad, sino incluso el pago al comercio y de esa forma limitar cualquier tipo de riesgo. Pero va más a favor del crecimiento de forma segura. A cualquier comerciante se le permite hacer transacciones y no solamente en toda la región o a nivel global, sino en todo México. La facilidad que pagos a distancia le dio a los comercios durante la pandemia de seguir vendiendo, aunque no tuvieras al cliente presente, pero además ni siquiera en tu ubicación, podías estar en otro estado y eres un comercio chiquito que no tiene una página web, pero puedes vender con pagos a distancia, por ejemplo con Clip, es una cosa que reaccionamos rápido, reaccionamos bien y con tecnología y de forma segura, que la tecnología facilita, ¿no? Muchas gracias. Jimena, yo sé que esto has tocado un poco el tema de qué se debe medir para competir a nivel global, pero también dar un valor local, ¿no? Y me gustaría que pudieses hablar un poquito más de ese tema, ese equilibrio cuando estamos construyendo un producto entre esa expansión global a esas atenciones, tener atención a esas necesidades locales. ¿Cómo pueden las empresas fintech equilibrar esa necesidad de escalabilidad global, dando también un apoyo o teniendo en cuenta esa personalización del mercado local? Gran pregunta, Anderson. Pues creo que este balance entre escalabilidad global y, digamos, personalización local va a depender de tres cosas. Primero, de la etapa en la que se encuentre la empresa fintech. Segundo, de las diferencias entre las necesidades del mercado en los que estás operando. Y tercero, y ya lo hemos mencionado y ha sido el principal tema, creo, la regulación. Entonces, lograr ese balance, por ejemplo, en el tema dependiendo de la etapa en la que se encuentre una fintech. No es lo mismo lanzar un producto como startup que como una empresa ya establecida. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú
eres un startup, cuando tú empiezas en un nuevo país, en un nuevo mercado, en el caso de Nu, cuando abrimos Nu México, lo más importante y nuestra principal preocupación era encontrar product market fit. Era asegurarnos que nuestro producto satisfacía la demanda del mercado y tenía sentido para el mercado. Y si bien teníamos una tarjeta de crédito en Brasil, a la hora de traerlo en México dijimos, ok, ¿esto es suficiente? Y resultó que no, porque la tarjeta de crédito en Brasil es un método de pago y la tarjeta de crédito en México es un mecanismo de financiamiento para estirar tus pesos para que te llegue, hasta que te llegue la siguiente quincena. Entonces, por eso, por ejemplo, en ese sentido, en ese momento, nuestra prioridad era la parte de asegurarnos que tenemos un match con la demanda del mercado mexicano y asegurarnos que nuestro producto no nada más es una adaptación de lo que tenemos en Brasil, sino que de verdad es un producto pensado y construido para México. Y por eso, por ejemplo, en ese sentido, priorizamos meses sin intereses, que es algo muy específico de México. Si bien existen las cuotas o los parcelados en juros en Brasil o las cuotas sin intereses en Argentina, no es el mismo modelo de negocio, no funciona diferente y la expectativa de los clientes en cuanto al uso tampoco es la misma. Entonces, ahí sí tuvimos que pensar en cómo, ok, vamos a cambiar todo nuestro roadmap porque fíjate que esta tarjeta de crédito que pensamos que con eso iba a ser suficiente para competir, para entrar al mercado, resultó que no es. Sin embargo, y luego el segundo punto, ¿no? Cuando pensamos en las diferencias entre mercado y las diferencias entre las necesidades de Brasil, las necesidades de México, te pongo el ejemplo más de nuestro producto de cuenta. Nuestro producto de cuenta, hoy por hoy lanzamos la capacidad de recibir pagos o recibir transferencias desde los Estados Unidos. Si bien es algo que tú podrás decir, bueno, pero es global, es una necesidad que toda Latinoamérica tiene, la relevancia que tiene en México el tema de las remesas es muy diferente a la relevancia que tiene en Brasil. Por lo tanto, a pesar de que es algo que pensarías que es global o que todos los mercados en la TAM necesitarían, se pensó específicamente para el mercado mexicano. Y creo que conforme vas lanzando productos y te vas dando cuenta de no solo de diferencias, pero también de similitudes entre las necesidades del mercado, es que ya te atreves a, digamos que, a cambiar un poco tu balance y ya a lo mejor ya no es 100% priorizar necesidad local, sino ya te empiezas, ok, a lo mejor 70% local y ya un poco más global. Y te pongo el ejemplo del siguiente funcionalidad que lanzamos nosotros, que fue la funcionalidad de compras diferidas, que justo atendiendo una necesidad local de México, donde sabemos que la gente necesita planes de pago, necesita opciones de financiamiento a su medida. Sin embargo, las hicimos pensadas en, ok, lo vamos a lanzar en México, va a salir desde México, pero ¿cómo le hacemos para que esta funcionalidad la podamos lanzar no en 6 meses, sino en los siguientes 3 meses en Brasil? ¿Y cómo le hacemos para que esa funcionalidad sea parte de la primera iteración del producto que lancemos en Colombia? Entonces, ya a lo mejor y el primer feature, que fue meses sin intereses, lo pensamos 100% local, pero conforme fuimos creciendo ya hemos pensado, digamos que en nuestro valor de Smart Efficiency, de cómo que construyamos pensando siempre en el cliente y en la necesidad que estamos atendiendo, pero también cómo ese desarrollo puede ser lo suficientemente eficiente y escalable hacia otras geografías. Muchas gracias, Jimena. Ahora me gustaría dar la palabra a Salvador porque tienes una perspectiva de ambas, ¿no? Banca tradicional como también de fintech. ¿Cómo contribuye la banca tradicional y la fintech, en tu opinión, obviamente, a ese crecimiento de las pymes en LATAM? Y bien importante, ¿qué barreras existen? Bueno, yo creo que estamos en un gran momento en Latinoamérica y en México, ¿no? En un gran momento de colaboración. Yo creo que esa época en donde se veía como competencia ya realmente terminamos. Yo creo que ahorita la gran mayoría de lo que escuchamos es la colaboración. Para mí es un poquito como lo que vivimos a lo mejor con los celulares. O sea, a lo mejor sí tenemos las plataformas globales o el manufacturer global que hace los aparatos, los sistemas operativos, etcétera, pero esa capacidad local de hacer a lo mejor la aplicación que necesita cierto mercado específico, etcétera, pues lo vivimos y le da toda la potencia del mundo a un teléfono celular, ¿no? De una tecnología global. Entonces,
Yo creo que pasa algo similar en el mundo financiero y en el de pagos en particular en Latinoamérica, en donde sí se tienen las grandes plataformas, las grandes bases de clientes, pero como mencionaba Miriam, esa capacidad de las startups de hacer trajes a la medida específicos para cierto segmento, para cierta necesidad, sacarla rápido y ponerla a disposición, creo que es la combinación perfecta. Entonces, yo más que barreras vería pues muchas oportunidades, ventanas de seguir colaborando de manera importante. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en Prosa, la gran mayoría hoy en día de nuestros proyectos, más o menos un 60% de nuestros proyectos, 60% son de empresas fintechs en su gran mayoría, estableciendo soluciones y conectándose con instituciones de mayor tamaño para entregar soluciones, ¿no? En eso está la mayoría de nuestros equipos en la parte de proyectos, habilitando, conectando, y todo eso es producto de la colaboración de nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, pues yo te diría de esa manera, Anderson. Yo creo que es más que nada oportunidades más que otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con eso le damos introducción al próximo tema, que es cómo está la colaboración o la competencia entre fintech y bancos, ¿no? Y sí sabemos que esta dinámica, que ya sea cual sea la opinión de ustedes y la que veamos ahorita, que la que nosotros vemos en México, ayuda a que esa innovación o a que ese desarrollo económico sea aún más explosivo. Me gustaría escuchar la palabra de Jimena en el contexto del crecimiento que ha tenido Nu México y esos esfuerzos que ha hecho de inclusión financiera. ¿Cómo ves la dinámica competitiva con los bancos tradicionales? Gracias por la pregunta, Anderson. Creo que como lo venía mencionando Salvador, yo veo más un tema de colaboración conforme va avanzando la digitalización, no solamente de los consumidores, sino del sector completo, conforme va avanzando la descentralización de los servicios financieros. Creo que esto obliga no nada más a la banca tradicional, sino a todos los modelos de negocio tradicionales que existen en el sector a abrir un poco más sus espacios para colaborar con agentes o con otros que ya tienen o que ya nacieron en este ecosistema digital, que ya tienen una experiencia en el tema de descentralización y que no tienen los altos costos operativos de lo que implica pues tener toda una infraestructura física. Entonces, yo creo que es un tema más de colaboración, como tú bien lo mencionas. Nosotros tenemos, al ser 100% digitales, nos permite llegar a lugares que de manera física los bancos no llegaban, ¿no? A darles acceso a gente que está en comunidades remotas cuya sucursal más cerca es el Oxxo del pueblo, no una sucursal bancaria. Entonces sí vemos un espacio para la colaboración en todos los sentidos y también hasta cierto punto, conforme los bancos se están volviendo digitales, para una competencia sana, la cual nosotros siempre estamos aplaudiendo porque creemos que la competencia siempre nos impulsa a dar mejores productos y a la larga quien termina ganando es el consumidor. Perfecto, Si me muchas permites, gracias. Anderson, porque le comentaba y ahorita viene a colación, una estadística a Miriam, porque le decía que justo ayer revisando cifras en Prosa veíamos que en el primer trimestre del 24 versus el primer trimestre del 23, las transacciones en general en el mercado crecieron un 20% en número de transacciones, pero particularmente los PayFacs, los agregadores, le comentaba a Miriam, oye, crecieron un 100%, o sea, el doble, 5 veces más, ¿no? que el mercado en general. Entonces, ciertamente todavía es porcentualmente, no tiene la relevancia que quisiéramos, todavía es más o menos un 10% del global, pero viene creciendo a tasas muy fuertes. Y al ver el ticket promedio, en general en el mercado es como unos 600, 650 pesos, particularmente en agregadores es como de 400. Entonces, sí se ve que es penetrar en un mercado que de otra manera, sin esa combinación, sin esa colaboración que es Jimena, no estaríamos avanzando así en el país. Entonces, yo creo que al final esa combinación está siendo muy positiva para todas las partes, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, se habla de colaborar, colaborar y colaborar.
ahora quisiera tocar el tema un poco más regulatorio e entender el papel que juegan las regulaciones, ayudar a que realmente exista un fair competition o los agregadores, los PayFact, no tan apoyados por las regulaciones, ¿no? Entonces, Sebastián, de tu experiencia en el marco regulatorio, enfocándonos en México, ¿crees que las regulaciones actuales promueven realmente una competencia justa entre bancos y fintech? Yo creo que eventualmente, o sea, se va a ir borrando la raya entre banca tradicional y fintech, ¿no? O sea, lo vemos y es un lugar común ya, ¿no? Decir que los bancos cada vez se quieren parecer más a fintechs y las fintechs cada vez más a bancos, ¿no? Ya es hasta choteado está la frase, pero es que es la realidad. Entonces, eventualmente eso se va a borrar poco a poco y todo va a ser el sector financiero, ¿no? Y el sector financiero va a estar constantemente la tecnología financiera y eso es lo que está marcando la pauta hacia adelante. Cualquier banco está buscando cómo se moderniza y las empresas de tecnología financiera puede ser que tengan productos que compitan con productos bancarios o que complementen. Entonces, pues eso es lo que sucede en el sector financiero en general y es a lo que estamos yendo. Hay quienes hablan mucho y es algo que yo no estoy de acuerdo y viene principalmente de la banca tradicional, que hablan de un piso parejo, de una exigencia de un piso parejo, de que la carga regulatoria a un banco no es la misma a una IFPE y que esto no es justo. Pues yo creo que sí lo es, porque una de las cosas que también tenemos que hacer como país es impulsar la innovación. Y no hay nada que mate más la innovación que la carga regulatoria. Que una empresa tenga que contratar a 20 personas en su equipo de compliance para poder cumplir simplemente con los reportes que tiene que presentar. Porque, pues, uno, son empresas menos fondeadas como lo es un banco, son empresas que están empezando, entonces necesitan este sandbox, este arenero para pues, empezar a moverse y a crecer y que haya una ligerez, no, perdón, eso no es ni palabra, pero una forma de aligerar la carga regulatoria que tienen las fintech y eventualmente conforme van creciendo pues la van adquiriendo, ¿no? Y creo que el caso de Nu es muy claro. Cuando empezó Nu solamente con el producto de tarjetas de crédito, pues no tenía un área de compliance como lo va a tener ahora cuando le den su licencia bancaria, ¿no? Entonces, pues eventualmente conforme van creciendo las fintech, pues van adquiriendo esta carga y el piso siempre ha estado parejo. Perfecto, muchas gracias. Sebastián, ahora Miriam, para cerrar el panel de hoy, mirándose el futuro, ¿esperas ver mayor colaboración o mayor competencia entre bancos y fintech y el por qué? Yo creo que para hablar del futuro hay que hablar del presente y del pasado. A ver, tú preguntabas, si me voy a permitir regresarme a tu pregunta, si la regulación fomenta competencia. Creo que un claro ejemplo fue la reforma financiera del 2014, que le dio cabida a la figura de los agregadores. Si no hubiera habido un marco de referencia jurídico que nos diera cabida, no hubiéramos crecido como crecimos. Y ya Salvador dijo los números, no los dije yo. O sea, claro que la regulación y el regulador tiene que estar al pendiente y fomentando la competencia con suelo, yo le llamo suelo emparejado, no suelo parejo, porque no es lo mismo estar chiquito y así. Entonces, si emparejas el suelo, pues vas a mantener la diferencia. Necesitas darle un empuje para que estén realmente en igualdad de posibilidad de atender un mercado que, señores, 50% de la población no tiene un producto financiero. 7 millones de comercios se siguen moviendo en efectivo. 75% de las transacciones en México son en efectivo. Entonces, la competencia no está entre nosotros. Cuando logremos entender que la competencia es el efectivo, la informalidad y todo lo que eso fomenta, por cierto, en costos, hay un estudio que dice que más o menos el costo de manejar efectivo es el 6% del valor del dinero, o sea, del dinero que hay en circulación.
nos cuesta 6% entre la producción, la distribución, los robos, las ventas que no se ejecutan, la informalidad, 6%. Cuando entendamos que estamos luchando contra eso, creo que se va a mejorar. O sea, ¿qué veo yo? Creo que todavía no estamos en la colaboración que quisiéramos porque todos los cambios, a ver, el ser humano no le gusta el cambio, es incómodo. Y creo que las fintechs y los agregadores venimos a incomodar a la banca, ¿no? Y no, al principio como que a fuerzas tuvieron que aceptarnos y ahora como que, hijos, ¿cómo hacemos? Pero creo que a medida que entendamos que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Que estamos trayendo realmente soluciones para empujar el efectivo fuera de la economía, que estamos ayudando a los pequeños comerciantes a vender más, y si venden más y tienen después acceso a una tarjeta de débito donde se les paga, pueden tener modelos de underwriting para tener crédito que nadie más les va a dar porque no están en buro de crédito, porque desde hace 6 años solo hay 500,000 de créditos para pymes de la banca tradicional y no ha crecido. O sea, ¿quién más va a atender ese segmento? Pues los locos atrevidos que vienen con innovación y con inversiones para atender ese segmento. Decía Salvador, y voy a robarme tu pregunta, del último panel en el que estuvimos juntos, de ¿quién cree que México estaría mejor sin bancos? Levanten la mano. ¿Quién cree que México estaría mejor sin un solo banco? 2. ¿Quién cree que México estaría mejor sin una fintech? Nadie. Ok, ¿qué significa? Estamos de acuerdo, necesitamos a los bancos y a las fintechs para hacer que esto prospere. Es solo cuestión de terminar de asentarnos para ponernos de acuerdo de que todos sumamos, nadie resta. Muchísimas gracias, Miriam. Ya la última pregunta para Salvador. ¿Cómo contribuye Prosa a facilitar esa competencia, esa competencia justa entre banca tradicional y fintech? Y con esto terminamos la charla de hoy. Bueno, la muestra es que estamos aquí, ¿no? Que tenemos una relación muy cercana. Bueno, nosotros contribuimos con apertura, o sea, sabiendo la relevancia que tiene Prosa en el mercado en México. Número uno, la apertura. Tenemos pues más de 30 clientes bancos, pero más de 60 fintechs y más de 100 sofomes. O sea, tenemos una diversidad, tenemos tiendas de autoservicio, telecomunicaciones, una diversidad de clientes amplísima, ¿no? Con agnosticidad también contribuimos. O sea, nosotros no somos de… Sí tenemos una marca que es Carnet, pero no, jamás decimos, oye, yo solo proceso Carnet. O sea, nosotros tenemos interacción con las 6 marcas, con American Express, con Mastercard, con Visa, con el propio Carnet, con Discover, con China Union Pay, con la que venga, la conectamos. O sea, nosotros conectamos a todo el mundo, estamos abiertos, apoyamos a todos nuestros clientes y mucho también democratizando un poquito el conocimiento. Sabemos que muchas veces el entrar a un mercado pues tiene su parte técnica y su complejidad, ¿no? Entonces tenemos equipos dedicados a llevar de la mano a los nuevos jugadores en México. En los últimos 2 años yo les diríamos integrado al mercado en México más de 120 jugadores nuevos, tanto emisores, adquirentes y otro tipo de empresas. Entonces, yo te diría básicamente de esa forma, ampliando y ser muy heterogéneos, conectando a todo el mundo, piso pareja, como ya comentaron Miriam y Sebastián y Jimena igual, y bueno, buscando ser completamente abiertos a las interconexiones. Coincidimos en Prosa que el enemigo es el efectivo y todo lo que sea ampliar las capacidades del país para interconectar de forma digital, bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de esta charla y así culminamos.